Sol, buenas tardes, gracias por estar acá para charlar. Buenas tardes, gracias por invitarme. Podría ser que vos te presentes, porque tal vez esto lo grabemos y en algún momento, digamos, nosotros estuvimos con la presidenta de la Universidad Nacional de La Plata cuando todavía era un estudiante. ¿Ese es un sueño, puede ser? No, o sea, va No, a sonar mentira, pero no sé si me proyecto así en esa ¿No? clave, me imagino en lugares. ¿Te imaginas en otros lugares? No sé si me imagino en otros lugares, no me imagino en lugares individuales, o por lo menos no ahora. Bueno, pero individual, o sea, vas a estar conduciendo un lugar que no es individual, es para 100.000 personas, ni más ni menos. Digo que quizás no tengo esas expectativas. Yo voy haciendo, soy muy chica todavía, voy haciendo lo que se necesita, ocupando los lugares que se necesitan ocupar. Igualmente no importa, si no vas a hacer eso, presentate igual porque Bien, me quiero que hagamos arrancar esto porque bueno, por ahí en este lugar se sienta gente que tal vez tenga una trayectoria más larga, por ahí algunos son conocidos, no todos, pero bueno, a vos te Bien. vamos a dar esa Me ventaja. presento. Bueno, eso, soy Sol Alconada, me dicen Tota, en la militancia, en la universidad me dicen Tota. Soy la presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, milito en la JUP y en una organización que se llama La Corriente Néstor Kirchner. Fui presidenta del Centro de Estudiantes de mi facultad, Humanidades. Soy platense, de gimnasia y no tengo mucho más para decir. Bueno, sí, tenés para decir que tenés un apellido que tiene una reminiscencia muy arraigada con el radicalismo. Exacto. Me acabas de decir que sos de la JUP. ¿Cómo llevaste esa situación dentro de tu familia? ¿Cómo la llevé? En principio fue difícil, pero... ¿Fue difícil? Sí, o sea, yo en realidad tengo una trajectoria más compleja. Empecé militando en un espacio más de izquierda cuando era más chica, en la escuela, en un proyecto de alfabetización popular en Abasto, una zona frutihortícola de la ciudad. Y después en la facultad me di cuenta de que era peronista. Y nada, igual con bastante respeto, es una cosa que también me fue muy formativa, creo. Porque a veces uno cuando se forma o se cría en entornos donde hay una coincidencia ideológica, quizás uno como que incorpora o piensa que todo el mundo piensa igual que uno, ni hablar en la facultad, etcétera. Y creo que para mí fue muy formativo criarme y al día de hoy comer los domingos con personas que piensan muy distinto a mí. Eso es un ejercicio que está bueno. ¿En tu familia o en tu entorno conocés casos de gente que se ha distanciado por cuestiones políticas? Sí, en mi entorno recontra, sí. En mi familia diría que no tanto. Yo hubo algún momento en el que sí, que me costaba más transitar esa diferencia, sobre todo cuando era más chica y hasta en algún punto uno construye su identidad como, bueno, yo soy esto, lo que no es mi familia, pero después aprendí que no tenía una cosa que ver con la otra, sino que había algo más importante, que es mi familia. Claro, está bien. Pero no. ¿Y cómo ves esas situaciones donde se terminan distanciando amistades, parejas, familias por la cuestión política? ¿Te parece que se tiene que llegar hasta ahí o hay que parar antes? Yo creo que hay que parar antes. Creo que hay un problema de época que tiene que ver con no poder como asimilar la diferencia, como no poder convivir con la contradicción, y siento que a mí justamente hacerme peronista me habilitó otra manera de transitar la contradicción, decir, bueno, yo puedo pensar esto, pero al mismo tiempo llevarme bien con mi familia, tratar de encontrar el vínculo por otro lado. También entiendo que hay situaciones en las que eso se puede volver más difícil porque para mí por lo menos y para muchos de los que nos dedicamos a la política también, no solamente tenemos una idea, sino que le ponemos el cuerpo a esa idea todos los días de nuestra vida. No es solamente una cuestión de opinión, sino es una manera de ver el mundo, de ver la sociedad, de ver hasta la humanidad. Hoy, por ejemplo, quizás en otros momentos no tanto, hoy creo que la diferencia con quien puede defender el gobierno de Milei muchas veces termina siendo una diferencia casi ética y filosófica de lo que uno piensa sobre los humanos, sobre si está bien que un niño con cáncer muera porque el Estado lo abandonó o no. No estoy diciendo con esto que todas las personas que acompañan al gobierno de Milei piensen eso, ni mucho menos, pero claro, sí hay quienes lo sostienen, ni que hablar quienes tienen la responsabilidad en el gobierno nacional, por ejemplo. Entonces eso siento que a veces sí, bueno. Claro.
En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Igual, de todas maneras, tu digamos, planteo parece como bastante abierto. ¿Es así también dentro de lo que son las estructuras político-partidarias universitarias? Digamos, se deja que venga alguien y que bueno, que se pueda dar vuelta, que pueda pensar otra cosa, o es un poco más estructurado? Yo no sé si podría decir que todos los espacios son iguales. Creo que los espacios que me toca habitar a mí, y sobre todo de vuelta en un momento como este, nos obligaron a decir, bueno, no estamos en condiciones de poner una distancia con quienes no piensan como nosotros, porque quienes no piensan como nosotros son mucho más que antes. Digo, una vez que gana Milei, o que empieza a crecer esa idea mucho antes de que gane Milei, bueno, uno está obligado. ¿Eso lo fuiste percibiendo? ¿Cuánto hace que estás en la universidad? Yo ingresé a la facultad en el 2016. 9 años. Sí. ¿Y qué tal? ¿Y estudiás? Me recibí de licenciada en Sociología en el 2023. O sea, en 2022 me recibí, terminé de ser presidenta del Centro de Estudiantes, me rendí mi último final. En 2023 presenté la tesis de licenciatura. Y ahora estoy terminando el profesorado. Yo creo que sí, que hubo no sé qué palabra usar, pero creo que nos dimos cuenta, o por lo menos el sector del que yo soy parte, no diría que le pasó a todo el mundo, de decir, quizás hay un diálogo que tenemos que abrir más, o dejar de suponer que hay ciertos conceptos que son obvios para todo el mundo y que estamos todos de acuerdo en esto, sobre todo cuando un montón de conceptos se alejaron de la realidad, que es efectivamente lo que pasó, que fue la discusión. Por ejemplo, en la que... Y me parece que nosotros entramos en... Nosotros hablo más como peronista ahora que como presidenta de la federación, pero igual son cosas que un poco se cruzan. Me parece que supusimos que había ciertos conceptos en relación al Estado, en relación a la economía, en relación a la solidaridad, bueno, un montón de cosas que, aunque no tuvieran un reflejo concreto y real de que pudieran vivirlo las personas, los podíamos seguir diciendo como si nada, y no, de hecho, es peor aún, porque una cosa es hacer las cosas mal, pero encima de hacer las cosas mal, decís que estás haciendo las cosas bien. Claro. Te odio, te desprecio y pienso que... me alejo y rechazo. Sí, me alejo, rechazo y construyo una identidad en contra tuyo también. Y eso nosotros lo vimos mucho. Yo particularmente vengo de Humanidades, que es una facultad donde hay una ideología, tampoco es unificado, hay un montón de carreras, un montón de perfiles, generaciones distintas que se cruzan, pibes que tienen 18 con pibes que capaz ya tienen 25. Pero creo que sí hay un dato común a todas las facultades. Hoy los pibes que ingresan nacieron en el 2006, quizás. Claro. Entonces, gente que vivió la política desde otro lugar, que desde que es consciente políticamente, viene de frustración en frustración en frustración, y mucha gente tradujo esa frustración en enojo y en... Además, obviamente, avalado por los medios de comunicación, por un montón de cosas. No estoy diciendo que no haya algo de eso, pero en última instancia es la realidad. Hay mucha gente, muchos pibes que piensan que todos sus problemas son por la política o por el peronismo, mucho peor. Entonces uno no puede seguir cerrado en eso. Quizás en un momento en el que sacamos el 54% de los votos nos lo podíamos permitir. Ahora, cuando te encontrás con que esas ideas tienen otro apoyo, bueno, a mí me parece que estás obligado a dialogar con eso. Bien. Hasta cierto punto, ¿no? Está bien. Y eso habilita también algunos debates, por ejemplo, no sé, hasta hace unos años el tema del financiamiento de la universidad, digamos, sigue siendo tabú pensar en algún tipo de pago por parte de los estudiantes a la universidad. Sigue siendo un tabú, digamos, no se puede directamente discutir, hablar alguna variante. Yo no sé si tabú, creo que... A ver, no sé si tabú, yo no he participado de conversaciones en las que se discutía, bueno, qué se hace con el financiamiento, qué pasa con los extranjeros que vienen a estudiar a la universidad y después se van. Bueno, eso puede haber sido una conversación. Creo que uno siempre termina llegando a la conclusión de que el problema no está ahí.
Y que si mirás la global, bueno, yo hace unas semanas estuve en un debate con chicos libertarios que planteaban, bueno, porque el derecho a la salud es un derecho, pero es un gasto y no retribuyen ingresos. Bueno, uno no piensa el financiamiento área por área. Claro. El Estado para algo es un Estado, si no, bueno, serían ministerios aislados que no tienen una centralidad. Yo creo que no es que no sea una discusión habilitada y posible, sino que creo que la conclusión de esa discusión siempre termina siendo que la resolución no es que el financiamiento venga de otro lado. Eso me parece. Está bien. Y por ejemplo, vos supongo que estarás de acuerdo con que haya una equitativa distribución de la riqueza en un sistema económico. Claro. Y cuando... ¿Qué te genera que venga un chico, digamos, a la universidad pública después de haber pagado, por ejemplo, ponele 500.000 pesos por mes de secundario porque eran un bilingüe, entra a la universidad, llega en su auto último modelo y estudia al lado de alguien que sus padres le tienen que mandar 200.000 pesos por mes para vivir y tal vez trabaja de Uber a la noche o de reparto para poder, digamos, ahí, ¿cómo miran ustedes desde tu postura ideológica esa situación? Repito, el chico que tuvo 500.000 pesos en el secundario y viene en un auto contra el que viene en la bicicleta porque hace un reparto y estudian los dos lo mismo. Y que yo creo que sería un problema pensar que la situación de uno tiene que ver con la situación del otro. Digo, no creo que el chico que llega habiendo pagado los 500.000 pesos de no sé qué sea responsable de la situación de ese otro pibe. Me parece que justamente la universidad pública tiene ese valor de que es juntar personas que vienen de trayectorias diferentes y tratar de formarlas en una idea común, que para mí sí es una deuda de la universidad, o por lo menos hablo por mi facultad, pero estoy bastante segura de que la universidad es su conjunto, que tiene que ver con que uno llegue con trayectorias disímiles. Sí, pero ojo que yo te pregunto, está bien, más allá del tema de la trayectoria, de cómo llega, el hecho de que estén utilizando, o sea, para la universidad, este chico del A, le sale o cuesta o se invierte lo mismo que en este B. Es que eso no es necesariamente así tampoco, ¿No? porque ¿Por qué? a mí me parece que particularmente nuestra universidad, y ahí es donde entra para mí también el rol del Estado por fuera del financiamiento de lo que cuesta un estudiante en términos de, bueno, sacas la cuenta de las horas de cursada, lo que se le paga al docente. Lo que se invierte, la Universidad claro, invierte. En términos de inversión. La Universidad Nacional de La Plata particularmente, por ejemplo, tiene una política de bienestar que no es universal. Hay cuestiones de selección, de acceso a becas, de acceso a un albergue. Ahora se está construyendo un barrio estudiantil. Y esas cosas están pensadas justamente para poder equiparar el piso del que parten los estudiantes en la universidad. Entonces, si ese pibe que depende de las 200 lucas que les mandan la familia, que hoy en día no te alcanzan para absolutamente nada, bueno, que la universidad acompañe con un financiamiento extra esa trayectoria para que esté en igualdad o en condiciones más parecidas, o por lo menos en las condiciones básicas para poder avanzar en su carrera. Y si yo te planteo, digo, bueno, está bien que parte de esa albergue y de la compu que le dan o la bici que le dan, la puede aportar de alguna manera a alguien que al revés, así como vos tenés que demostrar que tenés cierta inequidad, digamos, que tenés ciertas falencias para poder acceder a todos esos beneficios, la otra persona también con una misma mecanismo de demostración diga, ahí sí, mirá, mi viejo es empresario, tiene ingresos por millones y yo recibo todo y vivo solo en un departamento, bla, bla, bla. Digamos, no puede ser lo mismo, digamos, decir, bueno, vos tenés esta característica, aportá para que este otro tenga esto otro. Eso, porque, digamos, lo de la igualdad no es tan igual ahí. No, es que yo lo entiendo, pero de vuelta, siento que ¿por qué tendría que ser el otro estudiante el que aporte esa plata y no se puede pensar en que en última instancia el Estado en su conjunto tiene que, bueno, en esto de la redistribución del ingreso, encontrar los ingresos de otro lado? Claro, sí, pero bueno, ahí sería más... Entiendo igual, es una discusión por eso te digo que tal vez estas cuestiones directamente ni se debaten. Yo no es que esté acá poniendo haciendo una gran revelación. Pero digo, me parecería incluso hasta más justo, a ver, pensemos juntos esto. Me parecería más justo que le saques, que le saques a este chico que está estudiando al lado de y no que se lo saques, no sé, al minero de
no sé, de cosas que también hay que sacárselo porque hay que redistribuir las ganancias de la renta rápida, bla, bla, bla. Pero digamos, en este caso le está sacando también a una persona que tiene más para darle a uno que Es que a tiene mí me menos. parece que no, bueno, no me parece que sería más justo, porque también cuando hablamos de redistribución del ingreso no hablamos de sacarle plata a los empresarios porque estamos en contra de los empresarios. No, sino yo porque digo a los los que ganan, empresarios- los que tienen muchos ingresos. Sí, dije sí, yo, y porque muchas veces recursos. también esos ingresos están asociados también al acompañamiento del Estado, están asociados a digo, como me parece que no necesariamente, y de hecho te diría que no es más justo que el pibe de 20 años que viene de tal familia ponga esa plata. Me parece que tiene un sentido que la universidad sea pública y gratuita para todo el mundo, para todas las personas que la habitan. También ahí entran un montón de otras discusiones sobre las que yo tampoco te diría que estoy súper formada en relación a, bueno, cuál es el impacto en el campo educativo de que se pague y que se piense a la educación como un servicio. No es solamente una discusión económica, es una discusión también como más conceptual de cómo pensamos a la educación. Fue una discusión que de hecho se abrió mucho en campaña, porque ahora como que estaba bastante descartada con la cuestión de los vouchers para la escuela. Bueno, es lo mismo poner a las familias como clientes de la escuela. No es una discusión solamente económica, digo, entra una discusión sobre, bueno, cómo pensamos la función del Estado y etcétera. Claro, lo que pasa que a veces puede ocurrir que una discusión que se obtura por una cuestión de principio deje afuera la posibilidad de mejorar. Es que yo creo que eso es cierto y particularmente yo me siento parte de un sector de la política que entendió que las discusiones hay que abrirlas, que hay que tenerlas. Y reconozco que nuestro campo político muchas veces, creo que todos igual, tenemos como muchos sesgos y a veces nos cuesta pensar en un poco más allá de los principios o de las conclusiones que llegamos en otras circunstancias, en otros momentos y que de repente quizás hay que volver a discutir. En relación a un montón de cosas, en relación a la gestión económica, en relación al rol del Estado, a la inflación, el déficit, digo, un montón de cosas en las que creo que sí, digo, eso, en términos más de metodológicos, creo que sí estamos en otro momento o entendimos que hay discusiones que no las podemos dar no solo cerradas. por sentadas, sino por cerradas. Como Claro. hay que pensar y hay que volver a discutir y hay que Claro, ver. porque además, digamos, también es cierto que la educación está, así como otros sectores, la educación está siendo como abrumada por una nueva llegada de la tecnología y de un montón de cosas que hacen que haya que repensar mucho. Sí. No solamente esta parte que es el financiamiento, que por ahí es lo que sobrevive, sino también todo el tema de, digamos, la currícula, los años de estudio. Bueno, ahora hay una discusión abierta con el sistema de acreditación por créditos. Hay una discusión hace muchos años en relación a cómo las universidades, yo puedo hablar más por la universidad que por el sistema educativo escolar. Sí. Pero hay una discusión en relación a, tenemos currículas que fueron pensadas en función de un perfil de estudiante que ya no es el que tenemos ahora, en función de un campo disciplinar que ya no es el que tenemos ahora. Y lo digo yo, que soy de humanidades, que quizás es un ámbito en el que hay menos evolución o transformación permanente como te podría pasar. Informática. Claro. O ingeniería, nosotros en informática fuimos centro de estudiantes durante 12 años, ahora estamos en el consejo directivo, en la facultad, y ese es un campo que cambió muchísimo. Y así, con cualquier campo que te pongas a pensar en, la psicología, en la salud mental. Claro, la salud en general. La salud en general. Y claramente hay un problema ahí de una falta de capacidad de adaptación a veces y eso ustedes lo pueden, digamos, cuando lo elevan o lo plantean en los órganos estos de discusión y de conducción, ¿encuentran receptividad o se ha transformado la universidad en un ámbito, en este sentido, conservador, en función de no querer mover demasiado los pies de una cierta situación de confort que ahora ya la han corrido, porque hace ya 2 años que lo vienen corriendo? Yo creo que ya el confort no existe. Creo que quizás sí creímos que era una discusión más postergable de lo que era.
me parece que justo en nuestra universidad hay como una tensión entre que es una universidad muy innovadora en muchas cosas. De hecho, es una discusión que nosotros con Fernando Tauber la tenemos siempre, y él es un tipo que nos plantea mucho la cuestión de la necesidad de la reestructuración académica, de pensar en cómo hacemos para transformar las carreras, no solo para que... no solo para que sean reales, o sea, porque son las dos cosas. Nosotros, como peronistas en la universidad, y cualquier militante del campo nacional y popular, y te diría que casi cualquier militante de la universidad, vemos que hay dos patas en nuestro rol. Hay una pata que es que los pibes puedan hacer sus carreras y que se puedan recibir, para que tenga sentido ese financiamiento estatal y para que puedan cumplir con su proyecto de vida, básicamente. Para que se conviertan en una... digamos, sector de la productivo, que dé beneficios al país a la general. Digo, hay algo de eso, y de que efectivamente, más allá de la gratuidad de la universidad, todos tengamos las mismas oportunidades para recibirnos, y ahí el rol de los centros de estudiantes y de nuestra federación es clave. Pero después hay otra discusión que es, bueno, buenísimo, te recibiste, ¿qué de tu formación te habilita a ser una persona, un profesional útil para resolver problemas? Competente para las exigencias de este mercado, se puede decir. Bueno, pero es que ahí es una discusión más compleja, porque no es solamente ser competente para las exigencias del mercado. Ahí, bueno, es todo un debate que el peronismo lo tuvo siempre en la universidad, que no es solamente las exigencias del mercado, sino, yo creo, sobre todo las exigencias de la comunidad. Hoy en día, la verdad es que hay un montón de nuestras currículas que no nos permiten interpretar y responder a los problemas de hoy. Eso, para ir a cosas más que me son más cercanas, para no ponerme a hablar de ingeniería y decir burradas, uno piensa en la formación en salud mental o en salud. Bueno, los padecimientos, las patologías cambiaron muchísimo, y tenemos un plan de estudio de 1984. Claro. Entonces, eso, pero volviendo a la pregunta anterior, yo no veo conservadurismo. Sí creo que hay algo de que nuestras universidades... Yo hice mi tesis de grado haciendo un estudio comparado de las 12 carreras de sociología que hay en las universidades nacionales del país, y lo que me encontraba es que las universidades más nuevas son las que cambian los planes de estudio más seguido. Claro. Porque hay algo de la vejez institucional, de las cátedras, donde hay mucho más arrastre de discusiones más viejas, etcétera. Más arraigo, ¿no? Claro. Que a la vez eso a veces habilita un prestigio, son como las dos caras de una misma moneda, donde uno creo que nosotros, sobre todo las nuevas generaciones, que somos las que estamos ahora estudiando esos planes de estudio, tenemos que empujar más. Pero, volviendo, creo que hay un reconocimiento de, sí, tenemos que poder adaptarnos para las dos cosas, para que los pibes puedan avanzar en las carreras. No podemos seguir teniendo correlatividades cruzadas, duras, que si un pibe tiene un laburo, no puede hacer la carrera y se atrasa 2 años porque no metió una materia que además no tenía nada que ver con la siguiente. Y tampoco más flexibilidad, ¿no? Más flexibilidad en lo académico. Sol, dos cuestiones más. Rapidita porque se nos termina el tiempo. Dale. ¿Cuánto complicó este año y medio el tránsito de los chicos por la universidad a partir de lo que se denuncia y se plantea como ajuste, restricción y demás? ¿Cuánto complicó el día a día de los chicos? O sea, los chicos se quedaron, no sé, sin agua, sin papel, sin esto, sin lo otro, no sé. Yo creo que hay complicaciones de distinto tipo. Hay complicaciones concretas que tienen que ver con los gastos de funcionamiento, que quizás en nuestra universidad se palpan distinto en las distintas facultades en función de si son facultades que tienen ingresos propios o no. Hay facultades donde no hay papel higiénico. Hay facultades que, porque tienen un ingreso, porque venden algo, tienen algún servicios a terceros, lo que sea, pueden financiarse más o menos mejor. Se la pueden bancar. Se nota igual, no sé, nosotros en Humanidades estuvimos sin natatorio durante un año y medio, porque son arreglos que son carísimos, y así un montón de facultades tienen ese tipo de problemas. Creo que donde más impacta es en las condiciones de vida de los jóvenes. Eso es muy notorio. Condiciones de vida que empeoraron mucho, y políticas de acompañamiento que también empeoraron mucho. Entonces, yo estoy peor, y encima el gobierno nacional me quita el apoyo. Nosotros teníamos una beca Progresar que cuando salió, obviamente fue bajando, no es de Milei, aunque Milei terminó de destruir. ¿Era de?
Era una beca que representaba un porcentaje altísimo de los gastos cotidianos de un estudiante. Quizás podías cubrir La mitad. la mitad de un alquiler, mes. por ejemplo, o más. Y Hoy hoy en día está son en 35.000 pesos la beca Claro, Priorizada. sí, O sea, no te alcanza ni para el micro. Es ridículo. Ni para el micro. Ridículo. Te está quedando casi a la par que el boleto estudiantil en este momento. Y la otra, hablando de temas de funcionamiento y medio ya nos tenemos que hacer por sí o por no porque se nos termina el tiempo. Ok. ¿Algún tipo de retribución del egresado hacia la universidad que lo formó? Digamos, como ocurre en Uruguay, que ¿Cómo? hay como una especie de evolución monetaria a los egresados, que hacen los egresados hacia la universidad, Y como una especie es de una canon. discusión parecida a la anterior. Yo creo que la retribución tiene que ser en forma de laburo. Sí, creo que que sí es algo que tenemos que discutir, que los pibes que se forman en la universidad se queden en su país, que se queden en el país, que laburen para el país. Por lo menos. ¿Cómo? Por un tiempo por lo menos. Claro, por un tiempo por lo menos para poder hacer esa retribución en forma de un docente, un profesional, un ingeniero, un psicólogo, un médico que está ya sea en el ámbito público como también en el privado para resolver los problemas que se multiplican en nuestra sociedad. Así que eso creo que sí. Sol, muchísimas gracias. Seguramente volveremos a encontrarnos porque si, como dijiste al principio, tu sueño es ser rectora, alguna vez... ¿no lo dijiste? dije ¿No dijiste eso? Bueno. Igual, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.